Muy buenas noches, amigos. Nosotros somos La La última y Última y nos nos vamos a vamos a litigar. litigar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volverles a ver aquí en este nuevo episodio que estamos estrenando un nuevo lugar, nuevo sitio. Estamos muy contentos Ya cerca de la y Navidad también. se acerca la Navidad. Se huele a mucha época decembrina, mucha Navidad. ¿Cómo ves este cierre de año, este cierre de 2025? Pues depende para quién, ¿no? Porque aquí de los temas que hablamos siempre son como muy tristes, ¿no? Y alguien por ahí se dio un regalito de fin de año en el gobierno y pues supongo que lo está viendo muy bien, ¿no? Pero de este lado pues está medio intenso. Pero acá en lo personal pues muy bonito el fin de año, muy tranquilo, mucho ambiente navideño, mucha paz, mucho amor, Muchas mucha cosas buenas, celebración, muchas sí, buena vibra, ¿no? exactamente. Sí, pues fíjense que a mí en lo personal, como que no me encanta tanto los cierres de años. O ¿Ni la sea, Navidad? no, o sea, me gusta como la época, pero no me encanta, o sea, como que los cierres. O sea, que Ya. termine un año, que inicie Ah, sí. algo nuevo, como que me da mucha nostalgia, como que no me gusta. Pero, independientemente de eso, el hecho de que haya muchas fiestas, que haya muchas luces, muchas decoraciones, todo eso a mí me gusta, está muy padre. Entonces, pues es un diciembre 2025 muy, muy bonito. Y ahora en temas políticos, jurídicos, pues tal vez no tanto, ¿verdad? Depende para quién. Depende para quién. Pero de lo que analizamos en este podcast y demás, pues hay mucha turbulencia, como siempre lo hemos comentado. Como que se están moviendo Muchas muchos cosas. actores políticos, actores empresariales. Entonces, sí, sí, sí hay mucho, mucho movimiento, pero bueno. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. No nos queda de otra. No nos queda de otra. Pero bueno, muy contentos de grabarles un episodio más. Y hoy vamos a desarrollar un tema un tanto interesante que yo creo que a muchas de las personas les gustaría conocer tal vez un poquito más, y es acerca de La fiscalía. las fiscalías. Bueno, sí, las fiscalías específicamente, ¿no? Centrados en el tema de la Fiscalía General de la República, ¿no? Es correcto. Creo que me parecería muy bien hacer como esta acotación porque, a ver, em, primero hay que explicar por qué somos una república. Creo que en un episodio ya lo explicamos más o menos, pero para que entiendan el por qué existen muchas fiscalías, Ujú. ¿no? Entonces, a ver, retomando un poquito eso de la república y el federalismo, más o menos, podrías explicarnos esto del cómo es que somos una república y por qué, y el sistema federal, pues en México, ¿no? Más o menos para que entendamos por qué hay más fiscalías, no solo una. Eso está interesante porque creo que alguna vez lo llegamos a mencionar, Sí, no sí, me sí. acuerdo si tanto a profundidad, justamente el tema de la federación, ¿no? Que es un conjunto de estados, ¿cómo podemos decir? Pues sí, de personas, es que también personas queda como raro. Bueno, a ver, un conjunto como de países chiquitos, Ujú. ¿sí? Que son autónomos, que son soberanos, que son independientes y que deciden por su voluntad constituirse en un solo país, renunciando a algunas de sus libertades, ¿no? Esto tiene que ver pues con la propia historia de México, ¿no? O sea, que México no nació como un país como nosotros lo pensamos, ¿no? Pues había Texas con sus intentos de separarse, Yucatán, pero en algún momento Nuevo León también lo intentó, Michoacán también lo intentó, Coahuila lo intentó, o sea, estos pequeños lugares o porciones de tierra que se sentían tan... Nuevo León todavía a la fecha, incluso Yucatán todavía a la Ujú. fecha, ¿no? Como sintiéndose tan diferentes del resto del país que quieren formar pues su propio país, ¿no? Entonces, por eso es que el federalismo surge en México como una idea de mantenernos unidos respetando, digamos, la parte interna de cada uno de esos países chiquitos, ¿no? Que hoy lo que llamamos entidades federativas o estados, ¿no? Ujú. Y dentro de ese régimen, pues obviamente está el gobierno central o federal, que es el que encabeza la presidenta, y se replica, digamos, en chiquito en cada una de las entidades federativas, ¿no? El Ujú. ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces hay la presidenta, la corte, que es el judicial, y el congreso,
que es el legislativo, y que Ujú. se reproduce en los estados con un gobernador o gobernadora, un tribunal superior de justicia y un congreso, ¿no? Es Y correcto. originalmente, pues, está este tema de las fiscalías que dependían del Poder Ejecutivo y luego se separaron, ¿no? Pero también por eso es que hay, pues en este caso, pues, 33 fiscalías, ¿no? Es correcto, es correcto. Esa acotación es muy interesante para que entiendan cómo es que funciona el sistema político en México y por qué se distribuyen en las 30, bueno, sí, en las 32 entidades federativas, cada fiscalía local de cada entidad federativa y una más en cuanto a la fiscalía general de la República, que evidentemente pues es la representación de toda la federación de la República Mexicana y pues cada entidad federativa su propia fiscalía. Entonces, ese es el diseño que tiene México y el por qué pues se distribuye de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahora, propiamente, ¿cuáles son o de qué se encarga y por qué es relevante, ¿no? Tener una fiscalía. Eh, Como bien mencionabas, a ver, primero la fiscalía era una entidad, un órgano que dependía del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, viene una reforma, ¿recuerdas más o menos en qué año fue la reforma? Es media reciente, No, ¿no? no recuerdo, pero reciente debe ser por ahí de 2016 a lo mejor. Sí, no es muy vieja esta reforma constitucional, donde pues le dota de esta pues autonomía, Ujú. de esta separación, llamémoslo así, esta separación del poder ejecutivo y que le da autonomía y libertad de gestión, ¿no? Entonces, pues forma parte de un órgano autónomo y que principalmente sus funciones van a ser el perseguir, investigar y fincar responsabilidades de diversos delitos. Pero aquí creo que me gustaría que explicáramos o abonáramos un poquito más como la diferencia de delitos que existen, ¿no? Porque no es lo mismo los delitos del fuero federal Que lo del fuero común. versus los del fuero común, ¿no? Sí, esta es una cosa donde existen muchísimas confusiones, ¿no? Primero pensar que la Fiscalía General de la República es como la jefa de las fiscalías de los estados, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de fiscalía, hablamos básicamente del Ministerio Público, ¿no? Es Ujú, decir, ujú. es el Ministerio Público que se encarga de investigar los delitos y de formular en su momento la imputación y la acusación, es decir, ir a acusarte con un juez de que hiciste algo. O sea, y es muy importante porque ya lo decíamos, la fiscalía no es lo mismo que el Poder Judicial. Y Exacto. digo, durante mucho tiempo existió esta confusión porque existía la policía judicial, ¿no? Ujú, Que la ujú. policía judicial no era una policía judicial, yo no sé por qué le pusieron así, pero el punto era que precisamente se pensaba que los jueces investigaban delitos, o sea, que ellos hacían todo. Pero no, quien investiga los delitos es el Ministerio Público y el Ministerio Público pertenece a las fiscalías. Cada entidad federativa tiene su fiscalía y la federación tiene su fiscalía. Ujú. No es jerárquico, o sea, no es un tema de jerarquías, sino como le llamamos nosotros en el derecho, ámbitos de competencia. Es decir, Exacto. dónde sí puedo investigar un delito y dónde no puedo investigar un delito, que es lo que decía ahorita Josué. Exacto. Los delitos del fuero común son, digamos, los delitos pues, comunes que le competen a la autoridad inmediata del Estado. Exacto. Y que son, no necesariamente, pero regularmente como los de menor impacto, ¿no? O sea, estos delitos van a estar en los códigos de cada una de las entidades federativas. Porque, a ver, como lo hemos estado mencionando, en la República Mexicana existen 32 entidades federativas. Por ende, cada entidad federativa regula su propio código penal, ¿ok? Entonces, en ese código penal se establecen un catálogo y una serie de delitos que van a investigar y que van a eh, señalar qué tipo de conductas son consideradas como delitos. Entonces, ahí podemos encontrar
a grosso modo, pues los delitos como robo, como Fraude, fraude, lesiones, lesiones. Lo que sí, igual homicidio. homicidio. Bueno, ¿se puede decir eso? Bueno, Creo que ya lo sí, dijimos. ya lo dijimos. Desvivir gente. Entonces, son delitos que le van a competir a la fiscalía local de la entidad federativa a la que tú pertenezcas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una fiscalía de la Ciudad de México y que, bueno, va a investigar y sancionar los delitos que se establezcan en el Código Penal de la Ciudad de Y que México sean cometidos dentro de la Ciudad de y que sean México. cometidos dentro de la Ciudad de México. Esa acotación es muy importante porque, a ver, ¿qué es lo que pasa con los delitos federales? En el caso de los delitos federales es diferente porque en el caso de los delitos federales son casi los mismos delitos, Ujú, muchas veces delitos que no tienen sentido porque no se pueden perseguir, ¿no? De cualquier manera, ujú. pero digamos que son cometidos en zonas federales, sí, por ejemplo, en una Ahí, carretera, paso uno en zonas en federales, zonas ¿no? federales, ajá, sí que puede ser una carretera, Aeropuertos, aeropuertos, bueno, no todas las carreteras que sean federales o en carreteras zonas federales, federales, aeropuertos, aeropuertos, embajadas, consulados, no sé, digamos, lo que sea en ent- zonas federales, zonas de gobierno federales, zonas de ¿no? gobierno O sea, federales, exactamente. tipo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, se me ocurre, no sé, en la Secretaría de Economía, Sí, ¿no? o en Que es federal, el Palacio Nacional, en Palacio Nacional, o tal vez en un barco, no sé, en zonas que sean consideradas federales, en islas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También ujú, algunas islas, ¿no? Que sean federales. sí, sí. Segundo, que sean cometidos por o contra servidores públicos federales. Ah, sí, también Ajá, eso. por Ujú, ejemplo, que sea un delito que comete un, no sé, un servidor público federal, ¿no? No sé, el que ajá. sea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que trabaje para El la director de Administración Pemex, Pública vaya, Federal. ajá, el director de Pemex, el que está preso ahorita, ¿no? Emilio Lozoya, ¿no? ¿Por qué es perseguido por la Fiscalía General de la República? Pues porque cometió un delito siendo funcionario federal de una empresa federal, que era Pemex, ¿no? Exacto. Y tercero, en algunas materias que la federación se reserva. Es decir, que Ujú, dice la federación, solo yo, federación, puedo investigar estos delitos y las fiscalías de las entidades federativas no pueden porque considero que no tienen la capacidad, porque hay corrupción, porque son, por muchas razones, ¿no? exacto. Entonces ahí no Eh, importa que ese delito se haya cometido en X lugar, exactamente. sino ahí lo que importa es que se lo reservó exclusivamente para la competencia de la federación, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, como todos los delitos relativos al tráfico de sustancias, ¿no? Exacto. Este tipo de delitos, pues que son perseguidos específicamente por la fiscalía. Todos sabemos a qué se refiere, pero digo, por si nos bajan el video, mejor no lo decimos, ¿no? Exacto. Y era como un poquito que coincidía tal vez como con estos delitos que consideramos de alto impacto, Ujú. ¿no? Pareciera que coincidieran. Eh, Precisamente como tú dices, el tema de las sustancias, el tema también de armas, ¿no? Armas, por ejemplo, de uso exclusivo del ejército, Ujú. eh, mm, El tema terrorismo, exacto, todos estos terrorismo, delitos que pudieran poner en riesgo a la nación, digamos, por alguna manera, o exacto, que son de tan alta problemática que la federación los investiga, ¿no? Como el tráfico, ¿no? Y todas las personas que se dedican a ese tipo de tráfico. exacto. Y está algo que se llama la facultad de atracción, ¿no? Que es Ah, sí, la también. facultad que tiene la Fiscalía General de la República para decidir un caso que sea muy importante y que se lo quita para que no lo investigue la Fiscalía de una entidad federativa y lo investigue ella, ¿no? Digamos, hay otras hipótesis, otros casos, y digo, todo tiene que ver sobre el caso concreto, ¿no? Pero Ujú, digamos, para ujú. que más o menos lo entiendan, eso es, digamos, lo que hace la Fiscalía General de la República, ¿no? Es correcto, es correcto. Y ahora, ahorita que mencionaste esto, para igual aterrizar un poco en un ejemplo, no sé si la desaparición forzada es materia federal o local, no estoy muy seguro. No me acuerdo ahorita, pero más bien tendría que ver con quién lo comete, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en el caso de los 43, ¿no? Sí, justo quería agarrar Justamente. ese ejemplo para que nos entendieran, pero no estaba muy seguro si este tipo de delito era Ujú. federal o local.
Pero bueno, Creo que es federal porque no está como tal regulado en los códigos penales, sino en la ley contra la desaparición forzada. ok. Entonces creo que es federal. Pero con independencia de eso, digamos, por ejemplo, cuando sucedió los 43 no existía la ley. Ujú. Entonces, en ese caso, aunque a primera instancia el responsable era el, La el, Fiscalía de Guerrero, la ¿no? Fiscalía de Guerrero, porque lo Ujú, había hecho el presidente municipal de Iguala, ujú. al presuntamente haber involucrados militares y un montón de cosas, y sobre todo por la trascendencia del caso, la Claro, fiscalía lo atrae. O sea, en ese momento lo que hace la fiscalía es ejercer su facultad de atracción, ¿no? Que en ese entonces no era una fiscalía, se llama Procuraduría General de la República, que exacto, es lo mismo, nada más que ya no dependía en teoría del presidente, sino que era autónoma, exacto, no dependía de exacto. nadie. Ese asunto precisamente era el que traer a colación por la relevancia que tuvo en su momento. Ustedes recordarán incluso el asunto, el caso, pues llegó a oídos de organismos internacionales. Internacionales, sí. Vinieron observadores de la ONU incluso, Sí, ¿no? de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que hay un comité especial para desapariciones forzadas. Sí, de la Entonces, ONU. de Sí. la ONU, ¿verdad? Entonces, teníamos a todos los organismos internacionales puestos atentos a este caso en particular y por ende, por la relevancia y por la trascendencia y por todo lo que estaba sucediendo en esos momentos, evidentemente lo atrajo el asunto a la Fiscalía General. Y bueno, de esta manera ustedes pueden entender cómo es que, independientemente de donde haya ocurrido el hecho y así, la Fiscalía General atrae este tipo de casos y es la competente para resolver y fincar las responsabilidades respectivas. Y bueno, y para atraer y fincar las responsabilidades respectivas. Y así ustedes pueden entender cómo es que se distribuyen las competencias. Y como bien mencionaba Carlos, no se trata de un asunto de jerarquías, sino se trata un asunto de qué yo puedo sí o no O no hacer, hacer. ¿no? Entonces, así es como más o menos se distribuye tanto la Fiscalía General y las fiscalías Loco. chiquitas, locales, de cada entidad federativa y que le van a competir cada situación particular en sus códigos y pues dependiendo del caso, pues en particular, ¿no? Que el caso concreto. Entonces, ya más o menos entendiendo el diseño de qué hacen, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Ahora, porque es un poco cuestionable la manera en cómo se han pues desempeñado las fiscalías, ¿no? O sea, sabemos que es lo que hemos estado ahorita hablando, son órganos autónomos que no dependen necesariamente del Ejecutivo. Sin embargo, ya en la práctica, ya en el desarrollo, ¿qué es lo que ha sucedido en México o por qué no se palpa realmente esa independencia? A ver, de siempre en México las fiscalías han dependido de alguien, ¿no? En algún momento dependieron de otra persona, pero al menos en la historia reciente dependían de la presidencia Ujú, y de los gobernadores, ¿no? Y exacto. las gobernadoras. Entonces, había un problema porque entonces el procurador en ese entonces, pues hacía lo que el presidente o el gobernador o el jefe de gobierno le En mandaba, turno ¿no? le En turno dijera, le ¿no? dijera, porque era Sí, sí, sí. pues, literalmente su jefe. Pero entonces estás diciendo que el gobernador o el presidente tienen la facultad de decidir a quién investigas de delitos y a quién no. Entonces, ¿qué Exacto. era lo que había? Que se podían o fabricar delitos o esconder carpetas. Eso Sí. de hecho pasó apenas en 2023, creo. A México lo condenaron la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de Digna Ochoa. Mm, Digna Ochoa, una defensora de los derechos humanos, que la fiscalía en ese entonces, digo, la procuraduría de aquel entonces, que encabezaba Bernardo Batis, había dicho que ella se había suicidado cuando pues ella había recibido un montón de amenazas y no era posible que eso sucediera, ¿no? Y por cuestiones políticas, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues dio la orden de que el caso se cerrara a Bernardo Batis como un suicidio. Obviamente, veintitantos años después, en 2020, no me acuerdo si fue 22 o 23, condenan a México y dicen, ¿sabes qué? Tu investigación fue una porquería, ¿no? Entonces, mucho era el problema
de que sí, a nivel federal, pues el procurador hacía lo que le mandara el presidente, Ujú, pero a nivel local era todavía peor porque entonces los fiscales de los estados hacían lo que le mandaran los gobernadores. Y ujú, entonces podían desde esconder pruebas, carpetas de investigación o entonces averiguaciones previas, ujú, no ujú. investigar delitos, encubrir personas, usar la fiscalía para perseguir pues opositores políticos, defensores de derechos humanos, defensores del agua, lo que tú quieras, ¿no? Periodistas. Periodistas, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces era una cosa muy Ujú. turbia. Justo para hacer una ejemplificación, ustedes recordarán a este gobernador que ahorita está preso, Javier Duarte, de Veracruz. Claro, Él usaba al aparato del Estado y a las fiscalías para perseguir a los periodistas. sí, Entonces, para esto lo tocamos para que ustedes vean cómo funcionaban las fiscalías antes de la reforma y ahora vamos a traer un poquito a colación cómo funcionan ahora después de la sí, reforma. claro. Sí, pero, Javier Duarte, Mario Marín en Puebla, con el caso De Lidia de Lidia Cacho. Cacho, Exacto. pues no sé, quien tú quieras, ¿no? Todos los gobernadores tienen cola que les pisen en ese tema, ¿no? Entonces, es como muy problemático. Se viene la reforma con la idea de que los gobernadores y el presidente ya no puedan influir en la fiscalía. Ujú. Entonces viene un proceso donde la gente se inscribe en una lista y esa lista va o al Congreso del Estado o al Senado en el caso federal Ujú. y el Senado lo designa, ¿no? Sí. Y en teoría es independiente porque de alguna manera pues el presidente ya no es su jefe, no depende orgánicamente de él ni presupuestalmente de él, tiene un presupuesto asignado, o sea, en teoría el fiscal no le responde a nadie. Claro. Y esto ha traído muchos problemas, por ejemplo, en Nuevo León, el enfrentamiento entre el fiscal con el gobernador Samuel García. Ujú, Luego ujú. sucedió también en Morelos, entre el fiscal, que de hecho creo que ahorita está en la cárcel, contra Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco, sí. que le inició una carpeta de investigación por todo lo que ha hecho. Y así sucesivamente, eso creo que también pasó en Jalisco. O sea, en todos lados había un enfrentamiento entre los gobernadores y los fiscales, porque como ya no eran sus jefes, ya no les podían mandar y entonces decían, ah, pues ahora sí te voy a investigar a ti y a tus amigos y todo. Y Claro. otro poco que los fiscales pues siempre han sido corruptos, ¿no? Entonces era un momento de muchísima tensión, que Sí. eso no ha cambiado. O sea, en teoría Sí, los sí, sí. fiscales siguen siendo autónomos y la idea era que no duraran o que no estuvieran durante el sexenio del gobernador, Ujú. más bien que durante el sexenio del gobernador que los había Y designado un poco más, y ¿no? un poco más, pues Sí, sí, sí. precisamente para que no le pudieran dar órdenes, para que no le debiera favores a nadie, pero pues Claro. no ha funcionado. Sí, ese diseño es bastante relevante. Corrígeme si estoy en un error. Eh, para ponerles el ejemplo de cómo es que se elige al fiscal, que mandan en la federal. Mandan ternas, ¿no? Ajá. Sí, haz de La cuentas, ejecutiva, bueno, en este caso la ejecutiva federal, manda una terna. una terna. Se inscriben personas, se pueden inscribir 100,000 personas si quieren, ¿no? Al Senado. Ah, ok. El Senado depura la lista y le manda creo que 10 a la presidenta Ah, ok, y la ya. presidenta manda una terna. Y de Mm, esas tres, el Senado designa una. ya. Ok, Es perfecto. como escogían antes a los ministros de la Corte, o sea, también que no es igual en todas las entidades federativas. O sea, hay Ujú. entidades federativas donde el gobernador No interviene no en el interviene proceso. en el proceso, pero a nivel federal la presidenta es la que manda la terna. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso es muy, muy relevante que quede claro de cómo se elige al fiscal, ¿no? Entonces, a nivel federal, se inscriben diversas personas que estén interesadas en ocupar el Ujú. cargo, se depura por parte del Senado, la presidenta manda una vez la lista No, depurada, manda una una terna, terna. y ya de esa terna ratifica el Senado a solo uno, A ¿no? solo uno. Y casos peculiares con cada entidad federativa, ¿no? Sí, Cada estado regula de diferente manera sus como esto escoge. lineamientos, pero guardando generalmente la manera, ¿no? O sea, de Ujú. que convocatoria y ya nada más ven quién depura y quién elige y quién ratifica al final, ¿no? Más o menos Exactamente. esa es la manera y la estructura de cómo se elige. Entonces, las finalidades es hacer que no necesariamente el fiscal dependa del ejecutivo, ¿no? Ajá. Esa es la naturaleza de esta reforma. Entonces, ¿cuál era, o quién era, perdón, nuestro fiscal general?
Pues hasta esta semana era Alejandro Hertz Manero, Es que correcto. es un fiscal que se designó a finales del sexenio de Peña Nieto. Bueno, más bien, Peña Nieto tenía que mandarla, creo que no la manda, hay un relajo y entra AMLO inmediatamente, entra el fiscal también, no me acuerdo Ujú, de cómo estuvo. ujú, El ujú, punto es que ya con la mayoría de Morena, o sea, pero Alejandro Hertz Manero no es que fuera morenista, ujú. es que era un viejo tranza, ¿no? O sea, ese señor, o sea, estuvo en el gabinete, no me acuerdo si fue de Cedillo, de Salinas, o sea, es un personaje que ha estado con todos los gobiernos buscando su beneficio, ¿no? Entonces, Claro. no es propiamente que fuera morenista, sino más bien que estaba pues con quien le conviniera, ¿no? Se adecuó al momento Ajá, político, al ¿no? momento político. Ok, ok. Entonces, él no necesariamente fue elegido por Andrés Manuel López Obrador, No, sino fue elegido por Enrique Peña Nieto y coincidió en el gobierno prácticamente de Andrés Manuel de López Andrés Obrador. Manuel López Obrador, sí, o sea, no me acuerdo ahorita cuando tenía creo que su periodo terminaba como algo así como en 2 o 3 años, pero ese es el tema relevante. No se fue el fiscal porque hubiera terminado su periodo, Ujú. ¿sí? Sino, y en él creo que pasó precisamente lo de la reforma y Sí, de la transición de las fiscalías, ¿no? Si sí no mal recuerdo. él fue el primer fiscal, sí, sí, antes de él no había fiscales federales, Exacto. fue el primer fiscal. Entonces, bueno, ahora, pues aparece, ¿cómo decirlo? Una situación un poco extraña, porque pues deja de ser fiscal y se va a ir a una Una embajada. embajada. Que esto es un dato muy curioso, porque para renunciar o pues dejar de ejercer un cargo como estos, es únicamente por causas graves. Graves. O sea, así lo marca la Constitución y la Constitución señala, no te dice que es una causa grave, pero bueno, ya en la interpretación pues pudiera ser tal vez alguna enfermedad pues grave o alguna situación que pues está en peligro la integridad física de la persona, no sé, o sea, habría que hacer ahí el análisis de qué considera una situación grave, pero evidentemente pues el irte de embajador pues no es No una es una situación causa grave, grave, no, ¿verdad? no, no. Entonces aquí pasó algo muy extraño, que pues ya él deja de ser fiscal, se va a una embajada y pues pareciera que ya todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Todo el mundo hace lo que quiere, porque aparte hay una problemática. No se sabe esto sino por chismes. O sea, no me acuerdo cuándo fue en la semana que todo el mundo Sí. empezó, los senadores empezaron a preguntar en los medios de Así es comunicación, que los convocaron a sesión los convocaron extraordinaria. extraordinaria, se filtró que el fiscal había renunciado, nadie sabía nada, le preguntaron a la presidenta, dijo, no, no, todo bien, Sí, sí, sí. y de pronto resulta que sí, pero en la carta que emite el fiscal no dice renuncio por causa grave, dice la presidenta me ofreció irme a una embajada. Entonces, el fiscal no puede renunciar para irse a una embajada, que es lo que decíamos ahorita antes de empezar a grabar, Sí. que pasó con Arturo Saldívar. O sea, los ministros de la Corte, que en ese momento duraban 15 años, También no. solo podían renunciar por causa grave. Y Arturo Saldívar dice, no, renuncio porque me voy con la entonces candidata a la presidencia, a su Sí, sí, gabinete la justificación fue que quería formar parte del del proyecto, ¿no? proyecto, pero Ujú. la Constitución dice tal cual causa grave. El Senado, en teoría, debió evaluar si se actualizaba la causa grave para aceptar o rechazar la renuncia. En su momento de Saldívar, en este caso de Alejandro Gertz Manero, pero pues no, pues el Senado dice, ah, sí, aceptamos la renuncia Sí, mero, y ahora sí que como mero trámite. mero trámite, que ese es un problema, ¿no? Porque como dices, cada quien hace lo que quiere, pero no solo eso, sino que además todas las instituciones de este país se han convertido en las formalizadoras de trámites de la decisión que tomó alguien más. Eso, independientemente de que, a ver, si lo dice o no lo dice la Constitución, independientemente de esto, yo creo que, o sea, hablando de manera jurídica, yo creo que aquí lo que también responde es un poco en un enfoque político respecto de qué tan, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan sólido es el régimen o qué tan fuertes son las instituciones Sí. respecto de que no, no respetan precisamente este ordenamiento que ellos mismos diseñaron?
Y creo que eso le da un mensaje tanto a la población como al resto de entes políticos, de entes públicos, que pues si no haces algo o dejas de hacer algo, no pasa nada. Creo que ese es el mensaje que también da este tipo de movimientos y que la verdad yo considero que pueden ser perjudiciales pues para la vida pública y política del país, o sea, porque ahora sí que ya nadie respeta nada, ¿no? Entonces, y creo que esto ha venido sucediendo conforme han pasado pues, los años y recientemente este año en particular, por todas estas reformas que en su momento hemos platicado, en cuanto a la desaparición de los órganos autónomos constitucionales, en cuanto a la reforma judicial que tanto hemos comentado aquí, en cuanto a que ya se está fraguando una nueva reforma político-electoral. Sí, electoral. Entonces, creo que eso es lo que ha abonado a que el diseño institucional y jurídico del país, pues, no sea real. Fíjate que yo no lo había pensado así hasta ahorita que lo dijiste, y qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cuál es la estabilidad de las Es que no hay estabilidad. No hay exacto. estabilidad de las instituciones si cada quien hace lo que quiere, porque digo, o sea, una cosa es que, renuncies por lo que sea, y otra Claro. cosa es que... O sea, es válido, pero respetemos las reglas. Sí, claro. Y digo, yo no voy a defender, o sea, jamás en mi vida yo defendería a Gertz Manero, es un personaje tenebroso, o sea, muy turbio a su su cuñada, ¿no? Su cuñada, o sea, Ay, no no. movió un dedo para nada, o sea, hizo lo que quiso. No resolvió el caso Ayotzinapa. Ni ningún caso, o sea, no. Emilio Lozoya. El caso Emilio Lozoya ya anda. Nada. Se filtraron audios de las negociaciones que tenía él con el papá de Emilio Lozoya. Que digo, ojo, no quiero conspirar ni me voy a meter en eso, porque no soy el chapucero ni nadie parecido, pero dicen las malas lenguas que uno de los problemas fue que de pronto le dieron ganas de trabajar. Y entonces de pronto le dieron ganas de trabajar contra gente contra la que no convenía trabajar. Por ejemplo, con toda la cuestión del huachicol fiscal, donde estaba involucrado el secretario de Marina, con su sobrino, y luego, pues la gota. Pues también algunos senadores, ¿no? Algunos senadores, y la gota que, por ejemplo, Adán Augusto, ¿no? Claro, claro. Entonces, que parece ser que no debía ser tocado. Y la más reciente, por ridículo que parezca, Miss Universo. El dueño de Miss Universo, que de pronto es detenido, por lo mismo, por huachicol fiscal, y al día siguiente dicen, no está detenido, es testigo protegido, ¿no? Y entonces, o sea, el fiscal que había solicitado una orden de aprehensión en su contra, un juez del bienestar decide que ya no está en calidad de imputado, sino en calidad de testigo protegido, ¿no? Entonces dicen las malas lenguas. Porque está muy turbio todo. Muy turbio. Claro. Porque todo esto lo sabemos a la calidad epistémica de chisme, porque nadie dice nada. Sí. Entonces, supimos que iba a renunciar por el chisme. Supimos que el de Miss Universo estaba siendo investigado antes de que lo detuvieran por chisme. Claro. O sea, todo lo hemos sabido por chisme porque nadie dice nada. Entonces empiezan a filtrar cosas, empiezan a decir. Entonces, muchos dicen que por eso lo hicieron renunciar. Pero entonces eso nos hace pensar, lo que tú dices, ¿cuál es la estabilidad de una fiscalía donde el fiscal es destituido o invitado a irse a una embajada por investigar los delitos? Digo, sí está raro porque nunca investigó nada y de pronto empieza a investigar, pero como quiera que sea, no destituyes a un fiscal que investiga delitos, ¿no? Sí, y volvemos un poco al meollo de todo este asunto. ¿Cuál es entonces ese gran cambio que trajo consigo esta reforma en su momento para hacer independiente a las fiscalías? Y esto también es muy puntual señalar respecto de la relevancia que tiene el ser independiente. El que, y lo tocábamos mucho en todas las ocasiones que podíamos respecto de la independencia judicial, porque era en su momento muy importante ponerle ojo a esa reforma judicial respecto de la independencia judicial. Ahora, en torno a las fiscalías, ¿cuál es la relevancia y la importancia de que una fiscalía sea autónoma e independiente? Entonces, vemos que esta reforma pues realmente no le ha dado esa intención o esa finalidad que tenía la reforma, mostrar una fiscalía fuerte e independiente a el poder ejecutivo en turno. Entonces, si este fiscal ya estaba moviendo ciertos
escenarios, ciertos papeles que no tenía o le resultaban incómodos mover ahora a nuestra presidenta, pues ya lo invitan a que se Para que retire, se ¿verdad? retire, te invitamos a salir. Entonces, ¿qué está pasando Sí, en este país? ¿Qué delitos sí se están buscando y qué delitos no? Y bueno, él ya se retira y ahora ¿quién viene? justamente. ¿Quién es nuestra nueva fiscal de la Justamente República? nuestra nueva fiscal es Ernestina Godoy. Ok, un personaje ya sonado, ¿no? Muy- También, algo sonado, ¿no? algo sonado A ver, en la política mexicana. para quienes no sepan, digo, yo no la recuerdo de antes, o sea, tengo entendido que ha estado con Claudia toda la vida, ¿no? Ujú, Pero digamos así, de que yo la recuerde como fiscal de la Ciudad de México, ujú, ujú. que debía ser autónoma, pero que era pues como pues un anexo de la jefa de gobierno, que en ese entonces era Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Su gestión estuvo envuelta por la persecución de mujeres. Mm, Mujeres, se creó por ahí una red medio turbia de subfiscales sí, subfiscales y jueces que empezaron a procesar a víctimas de delitos sexuales que mm, denunciaban públicamente a sus agresores y de pronto ya mm. tenían carpetas de investigación, ya las estaban deteniendo, o sea, una fiscalía muy cuestionable, ¿no? En temas de víctimas, en todo esto, ¿no? Ok, ok. Total, por alguna razón no logra reelegirse, o sea, la proponen para reelegirse, el Congreso de la Ciudad de México en ese entonces la para, no logra reelegirse, Sí. y entonces la hacen candidata a senadora. Ujú, ujú. Gana como senadora, está como senadora, no sé, como una semana, un tiempo, inmediatamente entra Claudia Sheinbaum y la nombra consejera jurídica de la presidencia. Sí. Que este tema de la consejería jurídica, híjole, cómo ha dado lata, porque aunque la Corte ha determinado que el consejero jurídico se equipara a un secretario de Estado, Sí. porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Administración Pública centralizada son las secretarías y la Consejería o la Oficina Jurídica de la Presidencia, Ujú, ujú. ya pasó en algún momento con María Estela Ríos, actual ministra de la Mm, Corte, porque ella no podía ser enviada como candidata para ser ministra de la Corte ujú. y en ese entonces Andrés Manuel la mandó en la terna. Sí. Nadie le tomó importancia, como tú dices, cada quien hace lo que le da la gana, igual fue a la terna, no ganó, ¿no? Entonces, Ernestina estaba como consejera jurídica y Ujú. todavía, dice la presidenta, el fiscal Hertz Manero antes de irse designó a Ernestina Godoy como la encargada de la fiscalía, no como fiscal, como encargada de la fiscalía. O sea, el fiscal Ujú. designó casualmente a A la consejera Ernestina. jurídica de la presidencia como Sí, como sustituta, tipo encargada del como despacho, en encargada lo del que despacho, en lo que decide, elegían. que tardó 2 días. Sí, O sí, sea, sí. el proceso fue en 2 días y ayer fue, hoy no me acuerdo, Creo que ayer, ayer, ¿no? ayer fue Ya su fue designada por nombramiento, el Senado. ratificación y Sí, todo. todo el mundo lo sabía, ¿no? Wow, no, pues bastante reflexivo el tema, ¿no? ¿Cómo es posible que, o sea, a ver, mi comentario no va en torno a que dude respecto de sus capacidades y su talento, sin embargo es muy como Interesante, interesante llamativo. y llamativo cómo es que se ha movido en ciertos cargos públicos que ha sido coincidente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces fue primero fiscal de la Ciudad de México cuando ella era jefa de gobierno, ahora siendo presidenta, pues bueno, primero consejera jurídica y ahora nombrada Fiscal. fiscal. Que a ver, va de nuevo. El proceso fue que primero se inscribieron, luego el Senado depuró y al final la Ejecutiva Federal mandó la terna de esa lista de depuración. Pero bueno, coincidentemente, Quedó ella. quedó Ernestina Godoy. Entonces, aquí, ¿qué nos puede, qué se nos puede traducir en cómo van a ser perseguidos los delitos federales? ¿Qué nos podría dar un poquito de manera preliminar este tipo de situaciones? Pero no sé, mira, a mí, digo, digo, otra vez, sin insistir en la conspiración, digo, y uno aunque no quiera, pues está inmerso en todo esto, ¿no? Hay finalmente una guerra mediática, ¿no? De los Claro. dos bandos, ¿no? Eso no se puede negar. Pero a mí me preocupa mucho la cantidad de poder. Digo, yo he dicho en muchas ocasiones que a lo mejor estaríamos peor con el PAN o con el PRI, ¿no? Pero ya de pronto empiezas a ver algunas cosas medio raras y dices, a ver, o sea, desde
Carlos Salinas, un presidente, no tenía la cantidad de poder que tiene la presidenta, ni siquiera Andrés Manuel, porque la presidenta tiene a la Corte, tiene a la Fiscalía, tiene a las dos cámaras, tiene a la mayor parte de las entidades federativas junto con sus congresos, Sí. tiene a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tiene prácticamente desaparecidos a todos los organismos constitucionales autónomos. O sea, ya no hay Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya no hay Instituto Nacional de Acceso a la Información, o sea, básicamente el único instituto que queda es el INEGI y pues no sirve para nada, ¿no? O sea, o Y un sirve poco para de, lo que bueno, sirve, no, pero no, ¿verdad? no en También temas de control de el poder. INE, ¿no? Ah, bueno, el INE, ¿no? El O INE, el INE sí se toca. pero, O el INE no se toca, ya no sé. pues ya no sé si se toca o no se toca, pero viene la reforma electoral el Claro. próximo año, ¿no? Que ya El está. Tribunal Electoral del Poder El Tribunal Judicial. Electoral, ¿no? Entonces, También hay medio, más o claro, menos. no vamos a decir que no pasara antes. El problema es que desde Salinas, porque ni siquiera Cedillo tuvo ese poder, no, ni siquiera Andrés Manuel tuvo ese poder. Y hay que recordar la famosa frase, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso se dijo desde el siglo XVI y es Claro. problemático porque aparte pues tienes seguimiento a las aplicaciones, localización en tiempo real, una agencia de transformación digital, el ejército investigando delitos, la Guardia Nacional militarizada, o sea, Suspensión de cuentas bancarias suspensión de cuentas sin bancarias, orden judicial, la con los reforma puros indicios que sospechen que tal vez ahí andas lavando exactamente. dinero, pues te suspendo. Todo lo que ya dijimos del amparo, ¿no? Entonces, Una restricción al amparo si te suspenden este tipo de situaciones de cuentas bancarias. Híjole, entonces dices, o sea, ya son como muchas creo que me voy a cosas. regresar a qué decía nuestro, pues era un filósofo, ¿no? Montesquieu. Sí, ¿Qué decía Montesquieu? Pues la división de poderes, ¿verdad? la división de Nos vamos poderes, a claro. regresar a la Francia revolucionaria. ¡Qué barbaridad! Sí, No, pues entonces ya. estamos pasando por un momento complicado, o sea, digo, sí, el salario mínimo está muy alto, lo que tú quieras, los programas sociales, esto es muy bonito, La pero popularidad de la la presidenta, popularidad, muy ¿no? bien. O sea, no sé cómo decirlo. Es que creo que a veces yo creo que la gente piensa que nosotros estamos en contra del gobierno y que somos anti 4T y así. Y que Y somos puede que sí, del o no PAN o sé. algo por el Yo estilo. ya no lo sé. Yo tampoco sé. Pero lo que estamos criticando es de que, a ver, a lo largo de la historia, a lo largo de los gobiernos, se ha señalado que en una democracia, en un estado constitucional, democrático, no se debe de permitir el control absoluto Del poder. del poder. Y a ver, aunque en la ley diga lo que hemos ahorita dialogado, como de la Fiscalía es autónoma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es autónoma, no se tocó la independencia judicial con la reforma judicial, los órganos autónomos constitucionales eran carísimos y estaban cooptados y lo que tú quieras, pero ya materialmente en el día a día pues sí, en la realidad, pues la presidenta es la que tiene Sí, el absoluto. el poder absoluto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tú tienes a un ente que nadie lo controla? Sí, porque no tiene ningún control. O sea, la presidenta no hay nadie que le ponga un Que le control, ponga un ¿no? freno. Entonces, arbitrariedades. Claro, y eso a mí me preocupa, digo, sí por el tema en sí mismo, pero también por lo que he dicho otras veces, porque eso radicaliza a la gente. Y tienes a Ricardo Salinas Pliego pagando documentales, haciendo no sé Claro. qué, tienes a Lili Telles, tienes a Eduardo O sea, Verástegui, metiéndole a la gente que lo que ya es un problema y todavía lo magnifican, o sea, de aquí a las próximas elecciones, ¿qué nos garantiza que no va a quedar Ricardo Salinas como presidente? claro, un Milei, O que es como un que es un, Milei. un Milei, un Trump, ¿no? Dios Digo, a mío. Milei no lo tomaron en cuenta, perdió unas elecciones, a Trump no lo tomaron en cuenta y ganó, o sea, ¿cuáles son los riesgos de que para 2030 pudiera llegar un personaje como él o O como cualquiera? 2036, sí. Sí, ¿no? Entonces, el problema con Morena es que no está pensando a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, y todo lo está haciendo tan mal que la gente se va a terminar por hartar, ¿no? Y entonces Y se va a se va a radicalizar. radicalizar. Y en vez, o sea, porque se supone que ahorita estamos en un gobierno de izquierda, ¿no? O nacionalista, Sí, medio sí, raro, sí. ¿no?
pero puede que le dé este tipo de situaciones y de caldo de cultivo que se está dando en estos momentos, que llegue un gobierno ultraderechista, conservador, antiderechos, Sí. Anti antiprogreso. todo, o sea, porque, o sea, Ricardo Salinas Pliego está loco, o sea, que voy a desaparecer el ISR, pero que no sé qué tanto, o sea, Sí. O sea, él solo quiere libertad, pero para él. para él, claro, para él y sus amigos. Para él y sus Sí, amigos. Como Milei, que él supuestamente es un libertario. libertario, sí. Pero libertario para él y sus compas, porque Y toda Trump, la población sí, de Argentina, o el gran grueso de población de Argentina, pues la está pasando mal. sí. Qué barbaridad. Pues mira, cada episodio que se graba en este Es podcast más deprimente que es el más anterior. deprimente que el anterior, pero es para que ustedes reflexionen. O sea, incluso nosotros en el desarrollo del podcast reflexionamos de qué es lo que nos puede deparar, ¿verdad? Sí. Al Entonces, rato, si salimos en la mañanera y algo, pues, ay no, por nos favor. siguen, Ah, nos da porque, like. bueno, nada más hay como un asterisco, una nota al pie. Ya ves que hubo un chico que pues, o sea, al principio se llamaba apartidista Uh-huh. de la generación Sí, Z, era. que hablamos justo en el episodio anterior de Sí. la marcha de los Gen Zetas, y ya después pues fue como perseguido políticamente, un Sí. poquito de medio turbio también el Medio asunto. Que turbio. mire, no lo estoy defendiendo, pero también creo que sí, o sea, se actuó de manera como que lo puso en riesgo, o sea, al Claro. chico. Y no nada más Sea a o él. no panista, o Sea sea, no panista. eso Hay creo otros que chavitos que hacen un podcast también, son dos, así como nosotros, nada más que ellos hacen así. están más chavos. Además que están más chavos así, salen así que en un yate comiendo canapés de cangrejo, ¿no? Una Ah, cosa por el llora. estilo. Y a mí no me gustan y siempre dicen cosas muy extrañas, Ok, ¿no? ok. También los exhibieron, ¿no? Entonces, Ah, no sí. porque no estés de Dios acuerdo, mío. significa que pueden investigar quién eres, dónde vives, qué ¿A haces, qué con te quién hablas, a qué dedicas te y tal? dedicas, ¿no? Entonces, Sí, no. pero la verdad es que si nos subieran a la mañanera sería un plus porque Así haría elevamos tráfico en rating. nuestro canal, elevamos Elevamos rating, rating, suscriptores y todo. suscriptores y Pero todo. pues sí me daría miedo porque ahora, pues a ver si procede mi amparo. O sea, imagínate yo ahí exhibido y todo En la y que mañana. quiera mover amparo y me toque un juez del Y bienestar diga, y este me salió en niegue la la mañanera. Sí. suspensión. No, pues no. Ya, ¿qué medios voy a tener de defensa? Sí, Vean lo problemático de todo claro. lo que estamos hablando, ¿eh? Digo, lo estamos diciendo como que en la payasada, pero sí lo piensas, ¿no? O sea, No, y puede suceder. O sea, ya ahorita, hoy por hoy, cualquier escenario hipotético sí ya se es puede dar, posible, ¿eh? sí, Sí sí, se sí. puede dar. Pero bueno, amigos, este episodio fue para que entendieran cómo funcionan las fiscalías y vieran lo que está sucediendo actualmente en esta semana, que fue la pues remoción, sustitución de nuestro anterior fiscal general y la nueva fiscal general que va a asumir, pues, bueno, que ya Que asumió, ya perdón, asumió, sí. sus funciones y que esperemos que haga una buena gestión, que esta fiscalía general evidentemente necesita resolver muchos asuntos Muchos. pendientes y que si realmente buscamos una disminución de corrupción, una efectividad de investigación de la fiscalía y una verdadera gestión de un Estado de Derecho y un acceso a la justicia, pues que se resuelvan muchas cosas pendientes y que haga una buena gestión, ¿no? Yo creo que podemos darle ese voto de Pues confianza. sí, hemos dado muchos votos de confianza, vamos a ver uno más. Esperemos que ¿Qué más sea. da? ¿Qué ¿Qué más da? más da? Pues ya otro más, no pasa nada. Y bueno, amigos, nosotros fuimos la La última. última y nos Nos vamos a vamos a litigar. litigar. Nos Pásenla vemos. bien, bonita noche, Bonita los noche. TKM. Y se viene, yo creo que, nuevo episodio Es navideño. especial navideño, Especial navideño. exactamente. Estamos pensando en qué. Estaría buenísimo que nos dijeran algunas ideas. Pero bueno, ya les contaremos de qué hablará ese episodio navideño, ¿vale? Cuídense mucho, los Bye. TKM. Bye.